Ayer terminó el congreso de Shine que hubo para las chicas solteras y uno de los versículos que compartimos anoche es un versículo que hemos ministrado muchísimas veces, pero mientras lo ministraba anoche, que Dios me hablaba y me decía: Cristi, muchas veces no entendemos la dimensión de lo que es nuestro, ¿sí? Y Juan 10:10, que no está escrito en mis notas de hoy, dice que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Ahora bien, si él vino a robar, él no puede robarte algo que es tuyo. Por lo tanto, lo que él busca es quitarte lo que ya te pertenece. Y una de las maneras y de las estrategias que hoy en día vemos muy común en medio de la iglesia es ignorar todo lo que nos pertenece. Y cuando tú ignoras que algo es tuyo, el enemigo puede disfrutar de robarte ese conocimiento, ese entendimiento, esa verdad de Dios, porque no puedes vivir en toda la plenitud que Dios tiene para ti. La segunda parte del versículo dice: pero yo he venido, y es Jesús hablando, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuánta de esta vida que Dios tiene para ti, para hoy, para este tiempo, no hemos entendido y por eso no la podemos disfrutar? Y estamos dejando que el enemigo se robe eso que nos pertenece, que nos permitirá vivir a ti y a mí en una plenitud, en una vida sobrenatural, en una dimensión que humanamente no es posible, pero para los hijos de Dios siempre será posible. Puede ser que lo que tenemos es desgano de estudiar la palabra. Nosotros como iglesia siempre estamos abriendo oportunidades para que tú puedas estudiar y profundizar en la palabra y crecer en el conocimiento y entendimiento de Dios. Podrías decir: lo que no tengo es tiempo, pero al final, si te detienes y examinas cualquier excusa que tengas, por válida que sea, puede ser que esa excusa es justamente lo que está usando el enemigo para robarte de conocer lo que te pertenece. Nuestra vida es espectacular, la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero cuando vemos alrededor, hablando de la iglesia en general, en el mundo entero, un pequeño porcentaje está viviendo y disfrutando de esta dimensión. No porque no nos pertenezca, no porque no sea nuestra verdad, no porque no sea el tiempo. A veces decimos: es que no es el tiempo de Dios para mi vida. ¿Y quién te dijo? Porque hay cosas que sí son tiempos de Dios, pero hay otras que los tiempos empezaron para tu vida desde que Cristo resucitó, después de que dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. El reino de Dios vino y se estableció en nosotros, y se estableció para que tú y yo lo estableciéramos donde quiera que tú y yo nos movamos. Pero para poderlo establecer, tenemos que vivirlo primero. Tenemos que disfrutarlo, conocerlo, palparlo, que sea nuestra verdad. Que no conozca de Dios por lo que otros me dicen, sino por lo que estoy viviendo e experimentando en Dios. Y esto es algo importante que no podemos pasar por alto. El tiempo de vivir la vida plena y abundante ya está en medio de nosotros. El tiempo de ser sorprendido por lo sobrenatural ya está vigente para ti ahora. Y yo quiero compartir esta tarde contigo, o ya esta noche,
parte de lo que Dios hablaba a mi vida y me decía, es importante que lo entendamos. Es importante que podamos dimensionar esta verdad y que sea parte de nuestra vida bajo un entendimiento que nos permita vivir esta plenitud. Porque muchas de las cosas que he observado también es que de repente confundimos las funciones que hubieron en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto en el que tú y yo vivimos hoy. Y pareciera que a veces el no entender lo que ya se cumplió de la ley no nos permite poseer lo que hoy es nuestro. Cuando tú y yo entendemos principios de vida de Dios, como lo que está escrito en su palabra en Hebreos 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él me está diciendo: Cristi, yo no cambio. Es decir, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que Dios es, lo que Dios cree, sus principios de vida siguen siendo los mismos del Nuevo Pacto. Eso nunca cambió. El corazón de Dios ha permanecido igual y permanecerá igual siempre. Pero las formas en las que Dios ministró y caminó con el pueblo para que el pueblo pudiese permanecer dentro de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, esa promesa que hizo que de él haría un pueblo, que él sería el Dios de ese pueblo, para poder él preservar esa promesa. Él tuvo que crear un pacto para que el pueblo de Dios pudiese permanecer y las generaciones del pueblo pudiesen llegar hasta el día en que Cristo prometido naciera, diera su vida y resucitara. Y entonces el pacto que siempre Dios intencionó tener con nosotros, que fue el pacto que Él hizo con Adán y Eva, pudiera restablecerse en medio de su pueblo. Si tú y yo leemos lo que está escrito en el versículo 9 del mismo Hebreos 13, y luego leeremos del versículo 13 al 15, dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar, el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Versículo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto lo voy a unir con el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24, que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Al unir estas dos porciones de la Biblia, en una estamos hablando la transición del pacto antiguo al nuevo pacto. Y él está hablando todas las tradiciones, todos los mandamientos que fueron diseñados para proteger, para poder guardar la promesa de Dios, para que se cumpliera
el nacimiento de Cristo y se estableciera de nuevo la relación con Dios solamente a través de Jesucristo, para que tú y yo pudiésemos volver a tener acceso al trono de la gracia, porque tú y yo, si hubiésemos vivido en el tiempo antiguo, no pudiésemos haber accesado al lugar santísimo. Solo había ciertas personas elegidas que eran ungidos y que tenían que pasar todo un proceso de santidad para poder entrar al lugar santísimo, porque ningún ser humano donde habita el pecado podría sobrevivir la presencia de Dios. Moriríamos o hubiésemos muerto al instante. Pero la promesa de Dios era volver a reconciliarnos con Él. Era poder pagar el precio de nuestros pecados para que tú y yo pudiésemos tener acceso. Y cuando en Hebreos está diciendo, salgamos pues fuera del campamento. Y es que Jesucristo, cuando Él dio su vida en sacrificio, decidió morir fuera de lo que era considerado el templo, donde vivía y se movía el resto de la humanidad que no podía entrar al lugar santísimo, porque Él estaba representando nuestros pecados, porque Él estaba pagando el precio de nuestros pecados y estaba abriendo un camino donde Él estaba revelando, no es dentro de un edificio donde yo me moveré, porque en el nuevo pacto yo me moveré dentro de ti. Yo vendré a vivir en tu vida. Yo vendré a habitar en tu corazón. Y conmigo vendrá el Espíritu Santo que habitará en ti. No necesitarás un edificio físico, pero sí tendrás el camino abierto para entrar al trono de gracia y misericordia tantas veces quieras, porque estarás cubierto por la sangre del Cordero. Pero en el mismo Hebreos está diciendo que tú y yo no tenemos en esta tierra una residencia permanente. Y yo en algún momento, en un mensaje, les dije que usted es más que mexicano o más que salvadoreño. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra ciudadanía principal. Y sabemos y nos regocijamos. La pregunta es, ¿vivimos con todos los beneficios de la ciudadanía celestial? ¿Vivimos de acuerdo a todo el poder que se nos ha sido otorgado, de acuerdo a la ciudadanía celestial? ¿Poseemos todas las riquezas que han sido dadas a nosotros por ser ciudadanos del reino celestial? ¿Entendemos quiénes somos en verdad en Cristo Jesús? Lo que significa ser ciudadano del cielo, lo que significa vivir en la dimensión del reino de los cielos. Porque eso es lo que Dios está diciendo. Por eso es que estamos buscando constantemente conocer y entender toda la riqueza celestial. Y es necesario entenderla para que puedas poseerla, vivirla, experimentarla, disfrutarla y luego establecerla. Y entonces dice el versículo 15 de Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios. Y fíjese lo que dice, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Él me dice a mí, Cristi, ¿quieres alabarme en verdad?
no puedes hacerlo sin mi ayuda. No puedes hacerlo si yo no me revelo a tu vida, porque entonces cantarás cantos hermosos que moverán tus emociones y te harán creer que yo me estoy moviendo, y llorarás, pero tu vida reflejará que no me alababas en verdad, porque no estás siendo transformado. Cuando mi alabanza viene del entendimiento de Dios, de conocer a Dios, cuando yo le alabo por medio de Él, porque Él ha sido revelado a mi vida, entonces mi alabanza nace de lo que Él está haciendo dentro de mí. Mi alabanza nace de ese milagro constante de transformación que Él le hace a mi corazón, de ese renuevo en mi mente, porque yo estoy viendo lo invisible, porque estoy poseyendo lo invisible, porque estoy caminando en un poder sobrenatural que humanamente no me era posible. Y cuando empiezo a disfrutar de quién es Cristo en mi vida, mi alabanza es genuina. Y hay una gran diferencia. Por eso es que Juan dice que él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque para adorar a Dios no lo podemos hacer almáticamente. Porque la adoración es espiritual. No es del diente al labio. Trae un fruto que refleja quién vive en mí. Trae un fruto que da a conocer a otros de qué reino soy. Porque otros dirán, ¿qué onda con tu vida? ¿Por qué vives así? ¿Por qué tienes gozo en medio de circunstancias como estas? ¿Por qué siempre tienes paz? ¿Por qué siempre tienes actitud de poder, de fe? ¿Por qué eres tan positivo? ¿Qué onda contigo? Porque la vida de Dios está fluyendo en ti. Habrá una evidencia del Espíritu de Dios vivificándote, porque el nuevo pacto no es letra que mata, sino espíritu que vivifica. Y entonces tu vida, no solo cuando cantas, tu vida se vuelve adoración, porque hemos confundido que Él está buscando adoradores y creemos que eso es venir y cantar a Dios cantos de adoración. Esa es solamente una expresión de la adoración. Pero nuestra adoración es con nuestra vida. Pero si Él dio a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, es porque había un propósito. Porque en el antiguo pacto no era posible que tú vivieras en el Espíritu. Porque el Espíritu no vivía dentro de ellos. Eso fue posible porque Cristo pagó el precio. Y hoy yo puedo vivir en el Espíritu, y ese Espíritu va a producir en mí fruto. Óigame, ¿quién lo produce? El Espíritu, no tú ni yo. La palabra dice en Juan que tú y yo somos portadores del fruto, cargados de fruto. Portar un fruto es simplemente que tú tienes evidencia clara, tangible del fruto que se manifiesta a través de tu vida. Se vuelve visible, lo estás cargando. ¿Cómo funciona? Recuerdo que en un Renueva yo le explicaba a las mujeres cómo es que tú y yo somos portadores de fruto. Y hoy voy a usar otro ejemplo, porque en aquel entonces usé los árboles de mango, pero ya me dijeron que aquí en Querétaro no hay muchos.
pero lo que sí hay son nopales, ¿no es cierto? Por todos lados. Y el nopal da ese fruto hermoso, riquísimo, la tuna, ¿no? Qué delicia de fruto. Y yo no sé si usted, cuando están en época de dar fruto, ha oído el ruido que producen los nopales. ¿Lo ha oído usted? ¿Cómo es que no lo ha oído? Si usted es mexicano, yo apenas tengo meses viviendo acá y yo ya sé que hacen ruido. ¿No los ha oído usted? Cada vez que va a salir una tuna, el nopal le hace y sale la tuna. ¿No los ha oído usted? No los ha oído porque no hacen ruido ni esfuerzo. Lo único que hacen es estar plantados en tierra y dejar que el agua les dé vida y se vuelven portadores de fruto porque funcionan de acuerdo al diseño de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo somos llamados a hacer? Estar plantados junto a aguas de vida en Cristo, en el Espíritu, y dejar que Él fluya en mí y me sorprenda. ¿O acaso no dice la palabra que el Espíritu Santo tiene 9 características que reflejan su fruto? Y uno de ellos es amor. Y yo sé que hay más de alguien en tu vida que dices, no, es que esa persona es imposible de amar. Si usted la conociera, la entendiera. Ya traté de todo, pero es que usted está tratando y está viendo cómo le sale amor. Y no le va a salir por ningún lado, alguna hernia tal vez por la fuerza que hace. ¿Cómo funciona entonces? Es como dice Mateo 18:18, pero de eso se trata. Usted sabe lo que dice Mateo 18, le aseguro que sabe, pero no sabe que está escrito en Mateo 18:18. Pero esas son nuestras verdades. Y cuando te preguntan allá afuera y le dicen, no, es que eso dice la Biblia, ¿dónde? Entre Génesis y Apocalipsis, le dices tú. Y dicen, no, este ni sabe lo que está hablando. Mateo 18:18, ya le dieron copia, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tú y yo tenemos el poder, la autoridad para atar y desatar en el cielo y en la tierra. ¿Qué atamos? Todo aquello que no viene del corazón de Dios, todo aquello que es contrario a su voluntad, todo aquello que quiere hacerte tropezar, todo aquello que quiere hacerte creer que no eres libre y hacerte creer que todavía estás encadenado y atado, cuando alguien murió y te hizo libre en la cruz del Calvario y pagó un precio por ti y por mí para que viviéramos en una libertad que solo Él puede dar. Y entonces, si tú y yo tenemos el poder de atar y desatar, y el Espíritu Santo vive en ti y Él es amor, entonces el amor vive en ti. Entonces no tienes que andar inventando cómo amas a otro, porque de plano no podemos. Hay gente que se esfuerza. Yo desato el amor de Dios que habita en mí por medio del Espíritu Santo, y de repente ves el amor de Dios fluyendo en tu vida y te encuentras a la fulana, al fulano, y en vez de hacerlo taco picado de ojos, nariz, oreja, cachete, lo invitas a comer taco. Porque te nace un amor que ni tú entiendes cómo, porque te era imposible.
Pero ahora ya no eres ciudadano de esta tierra, eres ciudadano del reino de los cielos y tienes todas las ventajas de un hijo de Dios. Pero necesitamos entender cómo funciona el reino al que pertenezco para no sufrirlo, sino disfrutarlo. Mucha gente, y yo fui una de ellas, a mí no me gustaba leer cierto capítulo de la Biblia porque yo decía, cuando lo leo me doy cuenta que estoy grave, que estoy mal y eso jamás lo voy a alcanzar, y entonces mejor ni lo leo porque así me creo que voy a ser salva. Y es 1 Corintios 13. ¿Quién sabe de qué habla? Es el capítulo por excelencia que describe cómo funciona el amor de Dios. ¿Y sabe qué dice ese capítulo? Dice que yo puedo predicar con toda la unción que quiera, tener todos los dones, mover montes. ¿Se imagina que yo le dijera a la sierra de Querétaro, muévete 1 kilómetro para atrás, y se moviera? No, hasta altar me hiciera usted a mí, porque diría, wow, la movió, qué mujer de fe. Y el versículo dice que si no tengo amor, de nada me sirve. El versículo dice que puedo tener todos los dones, que puedo hablar todas las lenguas, y no está hablando de lenguas angelicales, sino de idiomas también. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Que puedo dar mi vida y que sea quemada como un acto supuesto de heroísmo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar mis riquezas y si no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza a describir cómo funciona el amor, y a mí no me gustaba leerlo porque yo decía, no hombre, yo siempre fallo en algo. Pero luego Dios me explicó algo. No has entendido de qué se trata Corintios, 1 Corintios 13. No está escrita para acusarte. No está escrito para señalarte ni para condenarte, porque yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar el mundo. Pero dejamos que la lógica de este mundo sea la que interprete la palabra, y no estamos entendidos que el único que la revela es el Espíritu Santo. Nos creemos tan inteligentes que nos volvemos independientes leyendo la palabra de Dios, cuando la única forma de entenderla es invitar al Espíritu y decirle, ¿sabes qué? Permíteme ver lo que mis ojos no ven, porque quiero ver más allá de la letra. Quiero ver lo que está vivo dentro de esta palabra para que me dé vida a mí, para que abra mis ojos, abra mi entendimiento y pueda entrar en la dimensión a la cual ya pertenezco. Y entonces entendí que 1 Corintios 13 no es más que el termómetro del amor. Cuando usted tiene fiebre, compra termómetros para ver si tiene. Se siente caliente, irritada, o tiene miedo a comprar un termómetro y dice, uy, yo ni lo toco. Todos creo que tenemos termómetros en nuestra casa, y hoy hasta digitales, ¿no es cierto? Y estamos interesados en saber si tenemos o no tenemos fiebre para buscar la solución. 1 Corintios 13 es exactamente eso. Me permite darme cuenta cuando estoy actuando en mis fuerzas y no en el amor de Dios. Y si me doy cuenta, tengo el poder para atar y desatar. Ato eso malo que está dentro de mí, lo echo fuera, y desato el poder de Dios que vive en mí para vivir en lo sobrenatural. Pero estas verdades debemos de ir a buscarlas, y debemos de decirle a Dios, revélamelas, porque para ti, para mí, nada es imposible. No importa cuán desgraciado o desgraciada sea, puedes amar a través de Dios. Puedes ser sorprendido. ¿Y sabes qué pasa cuando te encuentras viviendo, experimentando lo imposible?
no solo le alabas, le empiezas a adorar, porque te hace capaz de hacer lo imposible a ti, y empiezas a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, y empiezas a brillar con su luz, a ser sal de la tierra, y cumples no solo los sueños de Dios para tu vida, sino también el propósito, y empiezas a establecer el reino, y otros empiezan a conocer a Dios a causa de ti. Pero mientras la iglesia de Dios, mientras el cuerpo de Cristo no busque entender la vida del Espíritu, lo seguiremos haciendo en nuestras propias fuerzas y seguiremos viviendo en ciclos donde hoy estamos abajo, mañana arriba y después abajo, donde damos un paso hacia adelante y luego damos como 50 para atrás. Y venimos golpeándonos el pecho arrepentidos. Y mientras nos sentimos culpables, buscamos a Dios y queremos reconciliarnos. Pero otra vez medios estamos bien paraditos, nos volvemos a alejar de Él. Porque es en nuestras fuerzas y no en el poder de su Espíritu. Porque cuando es en el poder del Espíritu, esto de la vida sobrenatural es fácil, porque no la haces tú, la hace Él en ti. Y Él es el Dios todopoderoso, el Dios de los vivientes, el único Dios vivo, el que creó todo lo que existe, aun cuando no lo has ni tan siquiera visto. Los hombres están queriendo ver hasta dónde llega el universo, pero no han creado todavía un telescopio que les permita ver su dimensión completa. Pero saben que hay más, y aún deciden negar que hay un Dios que lo ha creado. Ese es nuestro Dios. Ese es el reino al que perteneces. Ese es el Dios que vive en ti y el Espíritu Santo que vive en ti. Y entonces ya no podemos seguir limitando nuestra vida a una naturaleza humana, cuando tenemos toda una naturaleza espiritual para disfrutar, gozar y celebrar y aprender ahí a amarlo a Él como Él se lo merece. Y de ahí nazca alabanza y adoración que venga del Espíritu. ¿Y por qué es en verdad? Porque viene de la revelación de quién es Cristo, y Cristo es la verdad, y la verdad te da libertad. ¿Libertad de qué? De vivir en la dimensión del reino y no limitado a la vida de esta tierra. Amén. Es tiempo, iglesia, que tomemos posesión de lo que es nuestro. Vamos a leer rápidamente Gálatas 3:21 al 29. Algunas cosas ya las comenté, pero otras creo necesario hacerlas, a comentarla. Y dice el versículo 21. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Acá tienen la Reina Valera, y por eso de repente dirán, bueno, ¿y qué lee ella? Que no es lo que está en la pantalla, ¿no? Pero es lo mismo, solo escrito de una manera diferente. Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Habían más de 389 leyes o mandamientos. Y estaba establecido que si tú querías ser salvo por ley, tenías que cumplir cada uno de ellos con puntos y comas. Eso era imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado habita en nosotros. Porque somos imperfectos. En nuestras fuerzas no podemos. Y Dios creó un sistema de sacrificio para expiar pecados. Y ellos traían ciertos animales con ciertas especificaciones que Dios daba para traerlos en sacrificio, y por todo un año tenían vida y perdón de pecados, hasta que llegaba nuevamente otra vez el sacrificio de expiación. Si ellos no hacían esto, no eran perdonados y perdían todo. Y parte de esa ley era ojo por ojo y diente por diente.
¿Cuántos de nosotros andaríamos con prótesis dentales hoy? Y sin ojos, de seguro. ¿Me explicó? Entonces no es que la ley tuviera algo malo. La ley hizo posible, como lo dije antes, que el linaje no se perdiera. Fue un ayo, una niñera que cuidó al pueblo de Israel, que le hizo saber entre el bien y el mal. Y aquellos que querían presentaban esos sacrificios para recibir perdón, y así el linaje y la promesa de Dios se cumplía. Pero una y otra vez vimos al pueblo de Israel alejarse de Dios y solo acercarse cuando lo que estaban viviendo era ya insufrible para ellos. Y cuando Dios quitaba la amenaza, cuando Dios quitaba el problema, había un tiempo donde ellos permanecían fieles y luego volvían a darle la espalda a Dios. Porque la ley de la letra no podía producir nueva vida en ellos. Y sigue diciendo Gálatas en el 22, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados, cuidados por la niñera, el ayo que era la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Dicho de otra manera, dice el versículo 24, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes, todos los que estamos aquí hoy, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos recibido su sacrificio en la cruz del Calvario, dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué podemos entrar a la presencia de Dios y estar cara a cara con Él y verlo en la dimensión espiritual? Porque cuando tú entras, a quien Él ve es a Cristo, porque Él te viste por dentro y por fuera. Y entonces la santidad de Él es la que nos permite entrar y estar delante del santo, 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 y no perecer, sino más bien descubrir la libertad que Él ya me dio, descubrir la vida a la cual tengo acceso y derecho gracias a su sacrificio por gracia y misericordia. Y cada vez que yo entro a su presencia, salgo renovada, salgo transformada, salgo empoderada por el poder que ya vive en mí y descubro una mayor dimensión del reino al que pertenezco. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros entramos al trono de la gracia? ¿Cómo entras? Simplemente decidiendo platicar con Él, decidiendo conversar, tomándolo en cuenta en tu día, en tu vida, haciéndolo parte de tu vida, en todo. A Él no le interesan conversaciones donde busques palabras que lo impresionen, si Él ya te conoce. Es más, Él sabe las que dices afuera de estas puertas. Y no lo asusta, porque Él te ama
Y Él sabe que sin Él, nada en tu interior puede ser transformado. Sin Él, no podemos ser portadores del fruto. ¿Y sabes cómo funciona? Y empiezas tú a platicar con Dios, a hacerte amigo de Dios, amiga de Dios. Y de repente empiezas a desear cosas que jamás pensabas que desearías. Yo me acuerdo cuando Él me dijo: Cristi, quiero que dejes tus amistades. Y yo pensé que quería que las dejara porque ellas eran mala influencia para mí. Pero no fue por eso. Fue porque yo no tenía la fortaleza para no caer en tentación. No tenía el carácter para decir no, porque yo era demasiado débil. Y cuando Él me dijo: deja a tus amigas, yo dije: ¿y con quién pues me voy a reunir y salir y compartir? Me dijo: conmigo. ¿Y sabes qué le contesté? Qué aburrido. Así de ciega estaba yo. Así de cero entendimiento tenía yo. Yo no sabía que esa era la oferta más maravillosa de la vida. Yo no conocía la vida en el Espíritu. Yo no conocía lo que era vivir dentro de la tierra prometida y disfrutar de esa tierra que fluye leche y miel. No lo entendía porque no era visible naturalmente, pero estaba ahí y era real para mí. Y por alguna razón le dije: está bien, aunque le advertí que iba a ser aburrido. Para mi sorpresa, empecé a descubrir cosas que no conocía. Y mi corazón empezó a desear, les va a sonar raro, las cosas espirituales. Esas no se desean con la naturaleza humana. Lo que deseamos es un coche nuevo, una casa nueva, una mujer bonita, un hombre guapo. Joyas, zapatos, bolsas, qué sé yo. Fama, fortuna, respeto, aprobación. Pero yo empecé a sentir deseos por las cosas del Espíritu. Yo nunca le he pedido a Dios unción. Yo nunca le he pedido a Dios: úsame. Yo nunca le he pedido a Dios: oh, dame dones. Nunca. Pero ¿sabe qué pasó? Estaba acercándome cada día más a quién es la unción, a quién es el poder, a que tiene un corazón que cuando ese corazón se te revela, te impregna a ti de Él, y de forma natural, sin esfuerzo humano, empiezas a desear lo que antes era indeseable para ti porque no tenía forma natural ni material. Y empiezas a descubrir que lo que estás viendo ahora y deseando te da mayor vida y plenitud de lo que jamás podías imaginar. A mis 24 años que yo empiezo mi relación con Dios, a platicar con Él, yo no me había dado cuenta que yo estaba muerta, que yo vivía la vida porque me despertaba todos los días, porque me había retado a mí misma que yo iba a ser feliz, pero no había sido feliz ningún día antes de eso. Y a partir de ese día, Él resucitó a Cristina. Y tengo 27 años viviendo y disfrutando una nueva vida, que cada año es mejor. Cada año es como: wow, esto tenías para mí, no manches. Dice Sandrita, porque pues ella vive en El Salvador: ¿cómo es que la pasas? Ahora estás diciendo no manches. ¿A qué hora se hizo mexicana? Amados, tú y yo tenemos que entender una cosa: no existe tal cosa como que lo que muchos dicen, el ungido de Dios. Eso era en el antiguo pacto. Hoy Cristo vive en ti
Y todos somos los ungidos de Dios. No hay límites para ti. Dios no se mueve en mí porque soy llamado a pastora. Él no me quiere porque soy pastora. Él me ama porque Él me hizo, porque soy su creación. Y si no me equivoco, también te hizo a ti. ¿O eres un clon? Y por eso te ama. Simplemente acércate, platícale, cuéntale tus cosas. Y tú dirás, pero ya las conoce. No importa. Lo que quiere es que tú lo invites a ser parte de tu vida, que tú le cuentes, porque entonces cuando tú abres la puerta, Él entra y se sienta contigo y cena contigo. Ve al cine con Él. Ay, qué loca la paz. No tienes idea. Yo voy al cine sola, yo soy libre. Yo no sufro diciendo, ay, que van a decir que nadie la quiere, está en el cine solita. No, yo voy a ver películas y yo lo llevo conmigo. No, yo salgo fumada de las películas, no de droga ni de nada, sino porque me revela cosas que ni me imaginé que me las iba a revelar en un Transformers o con los Avengers. Pero veo cosas que no están en la pantalla, que no fueron producción de Hollywood, y lo veo a Él y salgo enriquecida y me la pasé re bien. Hemos hecho de la relación con Dios un mito religioso que no nos ha permitido acercarnos a Él y conocerlo de tal manera que eso que lees en esa palabra sea parte de tu vida diaria, sea tu historia y no la de alguien más. Es tiempo, iglesia, de poseer nuestra tierra prometida, de descubrirlo a Él. Y dice el 28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Y no porque usted no sea hombre y mujer, no se me equivoque, usted es hombrecito y mujercita, porque todos ustedes son uno en Cristo. ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? Él no te ve por tu género, ni tan siquiera por tu edad, porque si yo no recuerdo mal, David, apenas a sus 11 añitos, ¿usted sabe lo que es ser escuálido? Flaquito, ¿verdad? Que ese pobrecito no ha echado cuerpo, ¿verdad? A esos 11 añitos, él le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco al Dios viviente. Cuando venía, le dijo a Saúl, porque Saúl se estaba burlando de él cuando le dijo, tranquilo Saúl, yo voy a matar a Goliat. Y Saúl le dijo, ay, mi muchachito, vete a un lado, eres un payaso. Y le dijo, momento, ¿sabes que cuando venían lobos y leones a querer devorar a una oveja de mi padre, yo agarraba palos y si los palos no me funcionaban, con mis manos los agarraba de la quijada? A ver, atrévete a ir al zoológico de la Ciudad de México y métete donde esté el león y agárralo de la quijada. ¿Por qué no? Bueno, no lo hagas porque te digo, hazlo si de repente te encuentras con un león y Dios está contigo y le crees a Dios. Ese niñito conocía a Dios en una dimensión que ni titubeaba en enfrentar a osos y leones. Y a sus 17 añitos, cuando llegó al campamento del escuadrón del ejército del pueblo de Israel, encontró a todos temblando. Llegó en el momento en que Goliat salía gritando, amedrentándolos a todos, y dice la palabra que Saúl temblaba y que todos salían a esconderse. Antes de que saliera Goliat, salían con gritos de guerra. Medio se asomaba Goliat y temblaban y huían amedrentados por 40 días. Y cuando lo oyó David dijo, ¿y este incircunciso qué le pasa? ¿Cómo se atreve a hablar del Dios viviente? Pero también quiero saber cuál es el premio. Te vas a casar con la hija del rey.
No manches, yo me apunto si yo conozco a Dios, esto está fácil. El casco, la malla, la armadura hasta la cintura de Goliat pesaba 57 kilos. Un hombre de casi 3 metros. No podía salir a la batalla porque no se sentía protegido si no tenía un casco de bronce y malla de acero y toda la armadura de bronce para poder sobrevivir a la batalla. Hasta tenía escudero, un enanito se debe haber visto a la par de él porque el único gigante que había era Goliat. Pero necesitaba escudero. La punta de su espada, la punta pesaba 7 kilos. Y Saúl, como no entendía el reino al que pertenecía. Ojo, David vivió en el tiempo donde Jesús no vivía dentro de ellos. Ni el Espíritu Santo moraba sobre ellos, pero eso no lo limitó a descubrir al Dios vivo. Pero como Saúl no tenía entendimiento del que él representaba como rey al reino de los cielos, le dijo: ponte mi armadura. Y le quedaba enorme, el pobrecito ni caminar podía. Le dijo: no, hombre, esto no sirve. Y salió al campo de batalla. El otro estaba insultado, pensando que lo veía como perro al ver al muchachito. Y le dice: ¿tú vienes a mí con espada? Oh, yo vengo a ti en el nombre del Dios vivo. Es más, lo que necesito es mi hondilla y una piedrita, porque no es ni la hondilla ni la piedra, sino quien impulsa la piedra, lo que hoy te va a destruir, y la gloria será para él, porque te vengo a matar y a cortar la cabeza. Porque él no vio gigantes. No, ¿cómo David iba a ver gigantes si había visto a Dios Todopoderoso? No había nada más grande que su Dios, no había nada más poderoso que su Dios. Para él era real el mundo espiritual y entendía que él estaba a punto de ver más milagros de ese mundo al que él pertenece, el mundo espiritual de Dios. Y dicho y hecho, esa piedrita penetró el casco de bronce. ¿David podía hacer eso? No. Pero el Dios que vive en ti sí puede. ¿Qué estás esperando para vivir la vida sobrenatural? ¿Qué estás esperando? Hoy en la mañana yo he estado en una jornada donde no me he tomado todavía un día libre de varios días para acá. Desde que me dio COVID y salí del COVID, he querido compensar el tiempo que el COVID me quitó. Y hoy en la mañana estaba con un dolor en mi espalda insoportable. Yo tengo desviadas las cervicales de mi cuello y el dolor era insoportable. Ayer también lo tuve, terminé a las 12 de la noche de trabajar y me tomé las pastillas que me han medicado. Yo padezco de fibromialgia, entonces mi dolor es muy, muy intenso. A mí todo me duele 10, 20 veces más que cualquier cosa. Y me tomé 2 pastillas porque si no, no me iba a poder dormir de tanto dolor. Y hoy estaba igual en la mañana. Y no me traje mis pastillas porque casi no las tomo, no me gusta. Y pensé, no me traje mis pastillas. Y me dice Dios: ¿qué onda contigo? ¿Acaso no vives a predicar más de eso, pues? ¿Acaso en el reino al que perteneces no tienes sanidad a tus pies? ¿Acaso no te he heredado que por las llagas de Cristo eres sana? Me dolía también el riñón porque había estado tomando poca agua. Y entonces dije, de plano, ¿qué onda conmigo? Señor, en tu nombre, pues me sanas de este dolor. Yo quiero predicar y fluir y que esta espalda no se meta conmigo. En el segundo se me fue. Pero el riñón todavía me dolía. Y yo no sé si tú sabes que cuando algo te duele y te golpeas más fuerte,
Te deja de doler porque te duele más lo otro. No es que te deja de doler, sino que tu cerebro se enfoca en lo que más te duele. Entonces me empecé a meter las uñas aquí donde me dolía para no sentir el dolor. Y digo, bueno, ¿yo qué onda conmigo? Si ya oré por la espalda, ¿por qué no oro por el riñón? Después tomo agua. Y oré y se fue. Es tan fácil tomar Tabsin, tomar aspirina, Advil, Tramadol, que es la que a mí me dejan, que es mega fuerte, porque yo soy como los caballos, necesito dosis fuertes. Solo para eso. Y seguimos funcionando con la lógica de este mundo, cuando pertenecemos a un reino poderoso, que nos va a volar la tapa de los sesos y los sesos también. ¿Qué estás esperando? Este es el año, iglesia. Este es el año donde, sin importar la edad, los niños de Usequid, nunca subestimes a un niño. Mira, mis hijos a los 3, 5 años me decían cosas que yo decía, pero ni yo lo sabía. Y Dios hablándome a través de ellos. Sí, tus adolescentes, los que enrollan los ojos y cierran la puerta un poquito fuerte, también pueden ser usados por Dios. Nunca desestimes a alguien por su edad, porque si Dios usa un burro, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Atrevámonos, iglesia, y sumerjámonos en el río. Yo les dije la otra vez, no se meta caminando, métase de clavado, porque lo que nos espera no lo podemos imaginar. Vivimos en finanzas gobernadas por este mundo. ¿Por qué? Porque es una de las cosas en la que más el ser humano no quiere creerle a Dios, porque no quiere que le toque los pesos de la bolsa. Y usted se está robando solito, porque los 1,000 pesos solo pueden comprar lo que 1,000 pesos compran. Y si vale 1,000 y tiene 999, no se lo venden. Y Dios dice, ¿por qué no me crees a mí? Yo sé que no funciona como tu lógica. En la tuya es no doy y tengo más. Me dan y tengo más. En la mía es que si das yo te multiplico. ¿Por qué te limitas a lo que dice tu cheque? ¿Por qué no me crees a mí? ¿Por qué en vez de dar la ofrenda diciendo ¿dónde está el de a peso? Porque sacas el monedero y los de 500 los escondes. Es más, hay gente que dice, aquí en la derecha me pongo el de a 20 y aquí el de a 1,000, el de a 500, de a 50 y de a 100 y de 200, para que no me equivoque a la hora de dar la ofrenda. Así saco el de a 20 segurito. Yo no te voy a decir cuánto tú tienes que dar de ofrenda, porque eso es manipulación. El diezmo, Dios dice que es el diezmo, y el diezmo es del 10%, y el 10% de 100 son 10 pesos. Y es antes de los descuentos, y antes de que pagues tu casa, la comida, y desde lo que te sobra. Eso ya está establecido por Dios. La ofrenda nace de un corazón que se deja guiar por Dios, porque ha descubierto que cuando le cree a Dios, lo mejor está por sucederle. Entonces, ¿por qué no empiezas? Yo lo hago cada vez que piden ofrenda. ¿Cuánto quieres, Señor? ¿Cuánto quieres que yo dé? ¿Por qué me voy a limitar si yo quiero vivir las riquezas del cielo? Yo quiero vivir en su plenitud, no en lo que… Es más, yo ni trabajo por dinero. Entonces estoy bien frita. Mejor vivo en las finanzas del cielo. Oh, hermanos, yo sé lo que es vivir
contando los pesos para que me alcance a fin de mes, pero sé lo que es cambiar el switch y entrar a las finanzas del cielo. Y en vez de de faltarme, me sobraba y ni yo lo entendía. Pregúntale a Dios y deja que Dios te sorprenda. No dejes que te gobierne el dinero, porque nunca será suficiente. Si ganas millones de pesos, corres el riesgo de confiar en el dinero y apartarte de Dios. Y si ganas demasiado poco, corres el riesgo de creer que Dios no es fiel y no cuida de ti. Pero si confías en Él y le crees a Él, y si lo que Él te dice da 20 pesos y para ti 20 pesos es significativo, créele y déjalo sorprenderte. Y date cuenta que el reino al que perteneces también sabe dar más de lo que puedes pedir o entender. Vive en la libertad que Cristo te ha dado. Amén. Pongámonos de pie. El último versículo, el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Qué significa? Benditos sois, porque benditas fueron todas las familias a través de Abraham. Y herederos según la promesa. Nadie cuerdo en este mundo que heredara 100 millones de pesos viviría con su cheque de su sueldo. Nadie. Lo usaría y supliría lo que quiere, y si pertenece al reino de los cielos, también lo usaría para establecer el reino. Porque si eres heredero de mucho más, no estás usando tu herencia y disfrutando tu herencia. Dios es el primero que quiere ser tu amigo. Y ser amigo de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. No significa que no habrán tormentas. Puedo hacer una biblioteca de mis tormentas. Pero las he navegado con Dios y ha sido espectacular. En vez de que la tormenta me aplaste, Dios me ha hecho más grande. Dios me ha hecho más fuerte. Mi fe se ha dimensionado de formas inexplicables. No he llegado a la meta. Lejos estoy de haber llegado. Pero quiero seguir avanzando. Porque si lo que ya he vivido es extraordinario, no me imagino lo que hay delante de mí. Yo quiero eso. Y anhelo que tú lo quieras conmigo. Si esta noche lo único que vas a rescatar del mensaje, que sea el que tengas intimidad con Él, el que te vuelvas amigo de Él, el que empieces a platicar con Él y creas que Él te hablará de regreso. Cada vez que la duda te invada y te diga, ¿será Dios o no será Dios? ¿Cómo seré? ¿Cómo sé que si es Dios o no es Dios? Recuerda, Dios tiene la capacidad de hacerte saber si es Él o no. No depende de ti, depende de Él. Y Él es el Dios de lo imposible.
yo no puedo darte vida. Mi trabajo es sembrar semilla y regar semilla, pero el único que da crecimiento es Dios. Y es por eso indispensable para sus hijos hablar con Él. De todo lo que aquí recibes, de todo lo que lees en su palabra o en un libro de alguien que lo escribió para compartir de las riquezas que Dios le dio a él. Todo es hablarlo con Él, porque es ahí donde tú crecerás y cobrarás vida. Es ahí donde finalmente serás luz y sal de la tierra, donde Él sostendrá el fruto en ti, donde Él sustentará tu vida y tu fuerza espiritual. Y será fácil, porque Él lo hará en ti. Aquí estamos, Señor, esta noche. Estoy dirigiendo esta oración, pero no puedo orar por cada corazón, porque cada corazón es invitado a tomar esa decisión personal contigo de hacernos amigos tuyos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, dice tu palabra. Y muchos aquí de repente tomamos esa decisión y te decimos: sí, Señor, quiero acercarme personalmente a ti. Quiero empezar a platicar contigo. Pero quizás tú has visto que se nos olvida, se nos va el tiempo, se nos va el día. Y luego se pasan las semanas y otra vez nos defraudamos a nosotros mismos. Y por alguna razón dejamos de insistir en hacernos amigos tuyos. Pero ya no tienes por qué vivir eso, iglesia, porque el Espíritu Santo está para ayudarte. Y si tú hoy estás tomando esa decisión y le estás diciendo: Dios, quiero hacerme tu amiga, tu amigo, quiero filtrarlo todo en ti, contarte todo, compartirlo todo contigo. Solo dile al Espíritu Santo: ayúdame a que no se me olvide. Ayúdame a hacer tiempo para Dios. Y Él te ayudará, porque Él vino a vivir en ti para hacer posible lo que a ti no te es posible. Y Él abrirá tu oído espiritual, tu entendimiento, y todo el reino de los cielos empezará a hacerse visible delante de ti. Y tu mente será renovada y tu corazón transformado. Y empezarás a anhelar más de Él. Y Él empezará a fluir en ti como ríos de agua viva. Y serás portador de mucho fruto, de tal manera que muchos podrán venir a ti y encontrar en ti al Dios vivo, que podrá darles a ellos vida eterna también y vida plena aquí en la tierra. Habla con Dios ahí donde tú estás. Vamos a entonar un canto, pero si tú todavía estás hablando con Él, no tienes por qué cantarlo, porque lo que tu corazón le quiere decir a Dios, eso es importante ahora. Pero este canto también dice verdades del reino al que perteneces.
Y es tiempo de abrazarlas y creerlas.